Advertencia. El siguiente relato contiene descripciones de eventos violentos y perturbadores. Recomendamos discreción al espectador, especialmente si es sensible a este tipo de contenido. Joseph Roy Metheny es un nombre que ha quedado grabado en la historia criminal de Estados Unidos como uno de los casos más impactantes y macabros. Conocido como Joe Metheny, este hombre no solo cometió crímenes atroces, sino que su historia se volvió aún más espeluznante por los detalles que se revelaron tras su captura. Acompáñanos mientras exploramos la vida y los terribles actos de este infame criminal. Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Desde el principio, su vida parecía destinada a la tragedia. Su padre murió en un accidente automovilístico cuando Joseph tenía solo 6 años, dejando a su madre sola con la enorme responsabilidad de criar a 6 hijos. Ella, una mujer trabajadora, se vio obligada a tomar largas jornadas laborales, lo que significaba que Joseph y sus hermanos pasaban gran parte de su tiempo solos, sin una figura que los guiara o les brindara afecto. Según Metheny, su infancia fue un completo desastre. Afirmó haber sufrido negligencia y abandono, aunque estas declaraciones han sido disputadas por su madre, quien describió a sus hijos como niños normales que simplemente enfrentaron momentos difíciles. ¿Fue la infancia de Joseph realmente tan oscura como él decía, o utilizó esta narrativa como excusa para justificar lo que hizo después? Esa es una de las muchas incógnitas de su caso. En la escuela, Joseph no destacó particularmente. No era un mal estudiante, pero tampoco alguien que llamara la atención. Era un joven grande, corpulento, que parecía más interesado en pasar desapercibido. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, comenzó a mostrar señales de descontrol. Se refugió en el alcohol y, más tarde, lo que marcó el inicio de una espiral descendente. Al cumplir la mayoría de edad, Metheny se unió al ejército, donde sirvió durante un tiempo. Sin embargo, su servicio no trajo consigo la disciplina que muchos esperaban. Más tarde afirmó haber estado estacionado en Vietnam, pero no existen registros que respalden esta declaración, lo que hace que parte de su vida durante esos años permanezca envuelta en el misterio. Tras abandonar el ejército, Joseph regresó a Baltimore, donde comenzó a trabajar en empleos de bajo nivel, desde camionero hasta obrero en fábricas. Para quienes lo conocían en ese entonces, Metheny era simplemente un hombre más, alguien que trabajaba duro, bebía mucho y vivía una vida solitaria. Nadie podría haber imaginado que detrás de su apariencia tranquila y su porte intimidante se escondía un monstruo en formación. En este punto, uno podría pensar que la vida de Metheny no era más que un reflejo de las dificultades que enfrentaban muchas personas en los barrios más empobrecidos de Baltimore. Pero en algún momento, algo cambió dentro de él. Una mezcla de ira, resentimiento y una inclinación por la que lo transformaron en uno de los más macabros de la historia criminal. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Joseph Metheny nació siendo un monstruo, o las circunstancias lo convirtieron en uno? Tal vez nunca sepamos la respuesta, pero lo que sí está claro es que su historia está marcada por una combinación de factores que hicieron que cruzara una línea de la que no regresaría jamás. La historia criminal de Joseph Metheny comienza con un evento que, según él mismo, fue el detonante de su ira incontrolable, el abandono de su pareja. En 1994, Metheny descubrió que su novia lo había dejado, llevándose consigo a su hijo pequeño. Se había ido sin previo aviso, dejando a Joseph en un estado de furia y desesperación. Este abandono no solo lo llenó de resentimiento, sino que también lo empujó a buscarla obsesivamente, creyendo que debía castigar a todos los que estuvieran involucrados en su partida. Según su versión, Joseph descubrió que su expareja se había refugiado en un campamento de personas sin hogar cercano, junto a otro hombre que, aparentemente, la había ayudado a escapar. Sin pensarlo 2 veces, Metheny tomó una y se dirigió al lugar, convencido de que encontraría a la mujer y a su hijo allí. Sin embargo, cuando llegó, no encontró a su expareja ni a su hijo. En cambio, se topó con 2 hombres que estaban en el campamento. Metheny los acusó de haber ayudado a su novia a huir y, en un arrebato de furia, los asesinó. Fue en ese momento cuando cruzó la línea hacia la violencia extrema. Estos primeros actos, según él, no se sintieron como un error, sino como una liberación. Pero no terminó ahí. Después de cometer los crímenes, Metheny tiró los cuerpos al río cercano, como si intentara borrar el rastro de lo que había hecho. Luego, según confesó más tarde,
se sentó junto al agua, bebiendo cerveza y disfrutando de una sensación de poder. En sus palabras, no sintió remordimiento alguno. De hecho, parecía haber encontrado un placer oscuro en lo que acababa de hacer. Tras estos primeros años, Metheny no fue detenido ni investigado, ya que los cuerpos nunca fueron recuperados y nadie lo vinculó con el crimen. Esto, en lugar de disuadirlo, pareció darle una peligrosa confianza. Se convenció de que podía salirse con la suya y que el mundo estaba lleno de víctimas potenciales a las que podía manipular y destruir. El asesinato de los dos hombres fue solo el principio. Metheny se dio cuenta de que no necesitaba un motivo claro para... Había descubierto algo dentro de sí mismo, un lado oscuro que disfrutaba infligir dolor. En lugar de buscar justicia por su hijo, como afirmaba inicialmente, comenzó a buscar víctimas por razones que solo él entendía. Lo más perturbador es que estos crímenes no parecían ser actos impulsivos de alguien fuera de control. Metheny era calculador y metódico, seleccionando a sus víctimas de entre las personas más vulnerables, trabajadoras y personas sin hogar. Él sabía que eran invisibles para la sociedad, y por eso, en su mente, sus desapariciones no levantarían sospechas. El abandono de su pareja pudo haber sido el catalizador, pero lo que siguió fue mucho más que un simple acto de venganza. Metheny había encontrado una forma de liberar su odio, y ya no había nada que lo detuviera. Lo que comenzó como un acto de furia personal se convertiría en una serie de crímenes tan macabros que estremecen incluso a los más acostumbrados a historias de... Este fue el momento en el que Joseph Metheny dejó de ser un hombre común con una vida difícil, y se convirtió en un monstruo que perseguía y cazaba a sus víctimas con una crueldad escalofriante. Pero lo peor estaba aún por venir. Con los primeros... Joseph Metheny había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero lo que realmente distingue su caso como uno de los más macabros de la historia es lo que sucedió después. Para Metheny, el acto de no solo se convirtió en un hábito, sino en una retorcida forma de satisfacción. Su modus operandi era tan aterrador como calculado. Buscaba a personas vulnerables, las atraía con engaños y, una vez bajo su control, les quitaba la vida de formas brutales. Baltimore, la ciudad que Metheny llamaba hogar, era el escenario perfecto para sus crímenes. Las calles estaban llenas de personas sin hogar, trabajadoras y adictos a las... todos invisibles para una sociedad que prefería ignorarlos. Metheny utilizaba su personalidad intimidante, pero extrañamente carismática, para acercarse a estas personas. Les ofrecía alcohol o un lugar donde refugiarse. Una vez que ganaba su confianza, las llevaba a su remolque, un lugar que más tarde sería descrito como su cámara de los horrores. En su remolque, Metheny desataba su sadismo. Sus métodos eran brutales, los o incluso, según su confesión, encontraba placer en el sufrimiento de sus víctimas, mostrando una falta total de empatía. Pero lo más espeluznante de su caso es lo que hizo después con los cuerpos. Metheny confesó que a sus víctimas y que utilizaba parte de los restos para un propósito escalofriante, los mezclaba con carne molida de cerdo y los convertía en hamburguesas. Luego, vendía esta mezcla en un pequeño puesto de comida ambulante que él mismo administraba. Según Metheny, los clientes nunca sospecharon nada. Incluso bromeó durante sus confesiones diciendo que la carne sabe bastante similar al cerdo. Aunque esta parte de su historia no ha sido completamente confirmada por las autoridades, la sola idea de que Metheny pudiera haber servido carne a personas desprevenidas añade una capa de horror que pocos casos criminales alcanzan. Metheny parecía disfrutar no solo del acto de matar, sino también del impacto psicológico que su confesión tendría en el público. Se estima que Metheny asesinó a al menos 10 personas, aunque el número real podría ser mucho mayor. Él mismo afirmó que no recordaba el número exacto de víctimas. Lo que sí es seguro es que cada uno de sus crímenes fue un acto premeditado, impulsado por una combinación de ira, resentimiento y un retorcido sentido de poder. Lo más perturbador es que Metheny no se veía a sí mismo como un simple asesino. En sus confesiones, habló de sus actos con una frialdad escalofriante, casi como si estuviera contando anécdotas de su vida cotidiana. A menudo, se jactaba de su inteligencia y de cómo podía manipular a las personas para conseguir lo que quería. Para Metheny, sus víctimas no eran más que objetos, herramientas que utilizaba para satisfacer sus oscuros impulsos. Y lo peor de todo es que durante años nadie sospechó de él. Mientras la comunidad de Baltimore continuaba con sus vidas,
Metheny se movía en las sombras, cometiendo atrocidades inimaginables. Este periodo de su vida no solo marcó la cúspide de sus crímenes, sino que también reveló la verdadera naturaleza del monstruo que llevaba dentro. Metheny no solo disfrutaba del proceso, del control absoluto sobre sus víctimas y del impacto de sus actos. Pero, como suele suceder con los criminales de su calibre, su arrogancia eventualmente lo llevaría a cometer errores fatales. La serie de crímenes de Joseph Metheny podría haber continuado indefinidamente si no fuera por un error que, finalmente, condujo a su arresto. En diciembre de 1996, Metheny intentó agregar otra víctima a su macabro historial, pero esta vez, su plan no salió como esperaba. La mujer, que se encontraba bajo su control, logró escapar y denunciarlo a las autoridades. Este momento marcaría el principio del fin para el monstruo de Baltimore. Cuando Metheny fue arrestado, lo que inicialmente parecía ser un caso aislado rápidamente se convirtió en una revelación aterradora. Durante los interrogatorios, Metheny no solo confesó el intento de asesinato, sino que también comenzó a hablar, casi con orgullo, de los asesinatos que había cometido a lo largo de los años. Lo más escalofriante fue la falta de remordimiento en su tono. Era como si estuviera narrando los detalles de su día a día, sin rastro alguno de culpa o arrepentimiento. En sus confesiones, Metheny relató con frialdad cómo atraía a sus víctimas, y, en algunos casos, a sus cuerpos. Admitió haber mezclado carne humana con carne molida y haberla vendido como hamburguesas. La facilidad con la que describía estos actos horrorizó incluso a los oficiales más experimentados. Metheny parecía disfrutar no solo de los sino también del impacto que sus palabras tenían en quienes lo escuchaban. Simplemente no tengo una pizca de remordimiento, dijo Metheny durante su confesión. Lo hice porque me gustaba. Lo disfruté. Tenía el control total, y eso me hacía sentir poderoso. Estas palabras, dichas con una tranquilidad escalofriante, encapsulan el perfil psicológico de un hombre que no solo mataba por impulso, sino que encontraba placer en la destrucción de vidas humanas. Además de los crímenes que ya había confesado, Metheny afirmó haber asesinado a más personas de las que las autoridades inicialmente sospechaban. Sin embargo, algunos de sus relatos no pudieron ser verificados, ya sea porque los cuerpos nunca fueron encontrados o porque Metheny parecía disfrutar confundiendo a los investigadores con detalles contradictorios. Esto llevó a muchos a preguntarse si todas sus confesiones eran ciertas o si algunas eran invenciones destinadas a alimentar su ego y reforzar su reputación como un monstruo imparable. El juicio de Metheny fue rápido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y sus confesiones no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. Fue acusado de múltiples y se enfrentó a la pena de muerte. Sin embargo, tras una apelación, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto aseguró que Metheny pasara el resto de sus días tras las rejas, aunque para muchos, ni siquiera eso parecía suficiente castigo para alguien capaz de cometer crímenes tan atroces. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador es la aparente frialdad con la que Metheny aceptó su destino. Durante su juicio y su estancia en prisión, nunca mostró señales de arrepentimiento. De hecho, parecía disfrutar de la atención que recibía como resultado de sus crímenes. Para él, su captura no era el final, sino una oportunidad para inmortalizarse como uno de los más macabros de la historia. La captura de Metheny trajo algo de alivio a las familias de las víctimas y a una comunidad que vivió años de miedo e incertidumbre. Sin embargo, también dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas tuvo realmente? ¿Cuánto de lo que confesó era cierto y cuánto era parte de un juego retorcido para mantener su imagen de monstruo? Y, sobre todo, ¿cómo alguien como Joseph Metheny pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectado? Su captura marcó el fin de su reinado de terror, pero el impacto de sus crímenes continuaría persiguiendo a quienes lo conocieron y a aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. La historia de Metheny no solo es un recordatorio de los horrores que los seres humanos son capaces de cometer, sino también de la importancia de no ignorar a quienes viven en los márgenes de la sociedad, porque, como demostró este caso, incluso las personas más invisibles pueden convertirse en las víctimas de los monstruos más oscuros. El capítulo final de la vida de Joseph Metheny se escribió el 5 de agosto de 2017, cuando fue encontrado muerto en su celda en el centro penitenciario del oeste de Maryland. Tenía 62 años y cumplía una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los múltiples
que confesó haber cometido. Aunque las autoridades no dieron detalles sobre la causa exacta de su muerte, se informó que no hubo signos de lo que llevó a asumir que murió de causas naturales. El final de Metheny fue tan silencioso como muchos de los momentos de su vida antes de sus crímenes. Sin embargo, para quienes conocían su historia, su muerte marcó el cierre de un capítulo oscuro y espeluznante en la historia criminal de Estados Unidos. No hubo ceremonias ni despedidas, y su partida no generó más que un breve informe en los medios de comunicación. Metheny, el hombre que alguna vez aterrorizó las calles de Baltimore con sus actos atroces, murió solo, como un prisionero más entre miles. Para muchas de las familias de las víctimas, la noticia de su muerte fue recibida con un sentimiento de alivio. Aunque nunca podrían recuperar a sus seres queridos, saber que Metheny ya no estaba vivo les trajo algo de paz. Sin embargo, también dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas tuvo realmente? ¿Qué pasó con aquellos cuerpos que nunca se encontraron? ¿Era Metheny un mentiroso compulsivo o un aún más prolífico de lo que se llegó a documentar? A pesar de su muerte, el legado de horror de Joseph Metheny persiste. Su caso sigue siendo estudiado por criminólogos y psicólogos, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por el perfil psicológico que presentó. Metheny no era un típico, era calculador, sádico y, quizás lo más aterrador, completamente consciente de lo que hacía. No mostraba arrepentimiento, no buscaba redención. Para él, la vida era un medio de expresión, un acto que le daba control y placer. Su muerte, aunque aparentemente pacífica, contrasta con las vidas que arrebató de forma tan violenta. Para algunos, fue un final demasiado indulgente para alguien que cometió actos tan crueles. Pero para otros, la soledad y el aislamiento que experimentó en prisión eran un castigo acorde con los horrores que infligió. Hoy, el caso de Joseph Metheny es recordado como uno de los más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. No solo por los asesinatos que cometió, sino por los detalles macabros de lo que hizo con los cuerpos de sus víctimas. Su nombre se ha convertido en sinónimo de monstruosidad y perversión, un recordatorio de que, a veces, los horrores más inimaginables se esconden detrás de una fachada aparentemente normal. Con su muerte, Metheny dejó este mundo, pero su historia continúa viva, una advertencia sombría de cómo la combinación de traumas, adicciones y una mente perturbada puede desatar un verdadero infierno. Aunque él ya no está aquí, el impacto de sus actos sigue resonando, y su caso continúa siendo una oscura lección de los horrores que los seres humanos pueden infligir cuando cruzan el límite de lo inimaginable.